la hormiga y su fracaso. Cómo afrontar las críticas de los demás y convertirlas en tu mayor fuerza. Capítulo 1. El sueño de Lía, la hormiga diferente. En un rincón escondido del bosque, bajo una roca brillante y húmeda, vivía Lía, una pequeña hormiga con un gran sueño. Mientras todas las demás hormigas del hormiguero marchaban obedientes en una misma dirección, cargando hojas y semillas día tras día, Lía miraba el horizonte y pensaba que la vida tenía que ser algo más que repetir lo mismo una y otra vez. Desde muy joven le fascinaban los objetos curiosos que encontraba en su camino, una gota de resina endurecida que brillaba como el sol, una pequeña pluma azul, un fragmento de vidrio que reflejaba los colores del arco iris. Para las demás hormigas, todo eso no tenía valor. Pero para Lía, eran tesoros llenos de historia y belleza. Un día, mientras observaba el ir y venir del hormiguero, tuvo una idea que le encendió el corazón. Voy a crear una galería, pensó. Un lugar donde cada cosa cuente una historia, donde las hormigas puedan ver que el mundo es mucho más grande que este túnel oscuro. Entusiasmada, comenzó a recoger sus hallazgos y a ordenarlos con cuidado. Sin embargo, cuando compartió su idea con las demás, las risas no tardaron en llegar. «¿Una galería? ¿De qué hablas, Lía?», se burló una hormiga soldado. «Otra de sus locuras», murmuró una obrera. «Debería dejar de soñar y ponerse a trabajar». Pero Lía no se rindió. Cada noche, mientras el hormiguero dormía, ella salía en silencio, con una hoja como mochila y una linterna de luciérnaga, buscando nuevos objetos que pudieran inspirar a otros. Sabía que su sueño era diferente, sabía que nadie la entendía, pero dentro de su pequeño corazón sentía una voz que le repetía una y otra vez: si nadie cree en tus sueños, tú debes creer el doble. Lía no lo sabía aún, pero ese sueño la llevaría por un camino lleno de desafíos, lágrimas, y una transformación que cambiaría su destino para siempre. Capítulo 2. El peso de las críticas y la caída. Pasaron los días, y el sueño de Lía comenzó a tambalear. Su pequeña galería apenas recibía visitas. Las demás hormigas seguían burlándose de ella, cada vez con más crueldad. «Perdiste el rumbo», le decían. «Mientras tú juegas a ser artista, las demás trabajamos por el bien del hormiguero». Sus palabras eran como piedras que caían sobre su espalda, pesadas, frías, y difíciles de ignorar. Lía intentaba sonreír, pero en el fondo empezaba a dudar. ¿Y si tenían razón? ¿Y si su sueño era solo una pérdida de tiempo? Por las noches miraba sus objetos con tristeza: la pluma azul, la concha brillante, la pequeña moneda dorada. Todo parecía perder sentido. Una tarde, en un intento por demostrar que su galería podía inspirar, organizó una exhibición abierta. Colocó cada objeto con cuidado, iluminado por luciérnagas, y escribió carteles hechos de pétalos y sable. Pero cuando las hormigas llegaron, no hubo admiración. Solo risas. Una tropa de obreras comenzó a empujar sus mesas, burlándose de sus ideas, tirando al suelo sus tesoros. La pluma se rompió, la moneda cayó por una grieta, y su corazón también se quebró un poco esa noche. Lía huyó del hormiguero, con lágrimas en los ojos y la sensación de que todo había terminado. Por primera vez en su vida, pensó en rendirse. Se escondió entre las raíces de un gran árbol, donde el silencio la envolvió. Allí comprendió que el fracaso no siempre llega por fallar, a veces llega cuando el ruido de los demás es tan fuerte, que te impide escuchar tu propia voz. Y en ese silencio, justo antes del amanecer, una nueva presencia se acercó, alguien que cambiaría su destino para siempre. Capítulo 3. El encuentro con el sabio escarabajo. El amanecer pintó el bosque con tonos dorados. Entre las raíces donde Lía se había refugiado, el rocío caía como lágrimas del cielo. La pequeña hormiga permanecía inmóvil, perdida en sus pensamientos. Sentía que su sueño se había marchitado como una flor sin sol. De pronto, un sonido grave interrumpió el silencio. Un viejo escarabajo de caparazón oscuro y brillante apareció, empujando una piedra enorme cuesta arriba. Con cada movimiento,
el suelo temblaba un poco. ¿Por qué cargas algo tan pesado?, preguntó Lía, sorprendida. El escarabajo sonrió. Porque cada día me recuerda que la fuerza no está en los músculos, sino en la voluntad. Lía bajó la mirada. Yo tenía un sueño, susurró, pero todos se burlaron de mí. Perdí la fe. El escarabajo se detuvo y la observó con atención. ¿Sabes?, dijo con voz profunda. Cuando era joven, yo también quise volar. Todos se reían de mí porque mis alas eran pequeñas. Intenté tantas veces que terminé cayendo una y otra vez, hasta que entendí que no debía dejar de intentarlo, sino aprender a hacerlo de otra forma. Lía lo escuchó en silencio. El escarabajo continuó: el fracaso no es el final del camino. Es el fuego donde se templa el alma de los que están destinados a crear algo nuevo. Las críticas de los demás son solo ruido. El verdadero eco está en lo que haces después de caer. Por primera vez en mucho tiempo, Lía levantó la cabeza. Sus ojos, antes apagados, comenzaron a brillar de nuevo. ¿Y cómo empiezo de nuevo?, preguntó con voz temblorosa. Empieza creyendo que aún puedes, respondió el escarabajo. Y cuando el bosque volvió a llenarse de luz, Lía comprendió que aquel encuentro no era una casualidad, era el principio de su renacimiento. Capítulo 4. La forja del nuevo comienzo. Cuando el sol volvió a levantarse sobre el bosque, Lía también se levantó. Ya no era la misma hormiga que huyó entre lágrimas. Las palabras del sabio escarabajo seguían resonando en su mente como un tambor de guerra: el fracaso es el fuego donde se templa el alma. Con paso firme, regresó al hormiguero. Al verla, muchas se rieron otra vez, pero esta vez, algo había cambiado en ella. Ya no buscaba aprobación. Buscaba propósito. Comenzó a trabajar en silencio, sin discutir, sin justificar sus ideas. Con los restos rotos de su antigua galería, creó algo nuevo. Usó pétalos marchitos para hacer cuadros, raíces secas para construir pequeñas esculturas, y fragmentos de vidrio para reflejar la luz del sol como un arco iris dentro del túnel. Las hormigas la miraban con curiosidad. Su arte ya no era solo decoración, transmitía algo que ninguna había sentido antes: emoción. Un día, una joven hormiga se acercó y le dijo: Lía, cuando miro tus obras, siento esperanza. Y en ese instante, Lía comprendió que su propósito no era vender objetos, sino encender sueños. Su galería se convirtió en un taller donde otras hormigas podían aprender, crear y compartir sus ideas. El hormiguero, antes gris y rutinario, comenzó a llenarse de color y de historias. Lía no solo había reconstruido su sueño, había encendido una llama que iluminó a todos. Y entendió que a veces, para brillar, primero hay que pasar por la oscuridad. Porque solo quien ha sentido el peso del fracaso, puede conocer la verdadera fuerza de levantarse. Capítulo 5. La lección del eco dorado. El tiempo pasó, y la historia de Lía se convirtió en un susurro que recorría todo el bosque. Las hormigas que un día se burlaron de ella, ahora hablaban con respeto, y muchas de las más jóvenes soñaban con seguir sus pasos. Su galería se transformó en un símbolo de cambio. Ya no era un simple lugar de arte, era un espacio donde cada hormiga podía descubrir su valor, su talento y su voz. Un amanecer, mientras el sol doraba las hojas y el viento movía suavemente los tallos, Lía salió al exterior y miró el horizonte. A su alrededor, las hormigas trabajaban felices, creando, compartiendo, inspirando. Y por primera vez entendió algo que el sabio escarabajo le había dicho entre líneas: el verdadero éxito no es que todos te entiendan, es que tu vida deje un eco que inspire a otros a creer en sí mismos. Ese eco dorado se extendió por el bosque, viajando entre ramas, hojas y flores. Llegó a otros hormigueros, a otros corazones, y recordaba una verdad eterna. Fracasar no es caer, es quedarse quieto cuando la vida te invita a volar. Lía, la hormiga diferente, la hormiga que todos llamaron loca,
Demostró que las críticas no definen quién eres, pero tu fe en ti misma puede transformar el mundo. Y así, con el alma en calma y la mirada hacia el cielo, Lía sonrió. Había encontrado lo que siempre buscó, no solo su sueño, sino el propósito de inspirar a otros a no rendirse jamás.